Ninguna enfermera aguantaba al multimillonario hasta que la nueva enfermera rompió las reglas. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. 3 enfermeras salieron corriendo por la puerta principal de la mansión Vidal como si el edificio estuviera en llamas. La primera arrastraba una maleta con una rueda rota. La segunda lloraba al teléfono con alguien que claramente no la estaba consolando. La tercera se detuvo en mitad del camino de entrada, miró hacia atrás una sola vez y murmuró algo que Nadia no alcanzó a escuchar. Nadia Montes pasó entre las 3 con su mochila al hombro y los auriculares colgando del cuello. «Qué dramáticas», dijo en voz baja, sin detenerse. Claudia Reyes la esperaba en la entrada. Carpeta en mano, expresión de alguien que ha visto demasiado en muy poco tiempo. Era la jefa administrativa de la mansión, y en ese momento tenía la mirada de quien ya no se sorprende de nada. ¿Nadia Montes?, preguntó, estudiándola de arriba abajo. La misma. ¿Leyó el contrato completo? Hasta la cláusula de exención de responsabilidad por trauma psicológico. Me pareció creativa. Claudia no sonrió. Solo cerró la carpeta y empezó a caminar hacia el interior sin decir nada más. Sígame. La mansión era de esas propiedades que hacen que las palabras se queden atascadas. 3 pisos, mármol blanco, techos altísimos, pasillos que parecían no terminar nunca. Estaban en las afueras de Ginebra, en una colina con vistas al lago Le Mans, y el silencio del lugar era del tipo que pesa. ¿Cuántas han renunciado en total?, preguntó Nadia mientras seguía a Claudia por la escalera principal. 12 en 4 meses. ¿12? La última duró menos de 48 horas. Nadia procesó eso. ¿Qué hace exactamente? Claudia se detuvo frente a una puerta de madera oscura al final del pasillo del segundo piso. Miró a Nadia con una mezcla rara de compasión y respeto. El señor Vidal no es malo. Es complicado. Complicado como que se queja mucho, o complicado como que lanza cosas. Complicado como que ninguna enfermera ha querido regresar al día siguiente. Nadia asintió lentamente. Entendido. Una cosa más, dijo Claudia, bajando la voz. La doctora Sousa es la directora médica del consorcio. Ella supervisa todo el tratamiento del señor Vidal. Sus órdenes son prioritarias. ¿Prioritarias sobre el criterio clínico de la enfermera a cargo? Claudia la miró un segundo más de lo necesario. Eso es exactamente lo que ella dice. Llamó 3 veces a la puerta. Silencio. Adelante, dijo una voz desde adentro. Grave, seca, sin ningún interés en quien fuera a entrar. Claudia abrió la puerta, le hizo un gesto a Nadia, y prácticamente se evaporó. Nadia entró. La suite era enorme. Ventanales del piso al techo con vista al lago, luz de la tarde filtrándose en tonos dorados, muebles de esos que cuestan más que un apartamento. Y en el centro de todo, de pie junto a la ventana, estaba Alejandro Vidal. Nadia lo había visto en fotos. El magnate del consorcio farmacéutico y hospitalario más grande de Europa. 42 años, espaldas anchas, mandíbula apretada. En las fotos siempre aparecía impecable, de traje, con esa expresión de hombre que no pierde el tiempo con nadie. Ahora tenía el mismo traje, pero sin corbata. Y un bastón de carbono negro que sostenía con la mano derecha como si lo molestara tenerlo. La miraba como se mira algo que ya se sabe que va a decepcionar. «Usted es la nueva». No era una pregunta. Nadia Montes. «Buenas tardes, señor Vidal». Se acercó y extendió la mano. Él la miró. No la tomó. No va a durar. Nadia bajó la mano sin apresurarse. ¿Perdón? Que no va a durar. Repitió, más despacio, con la paciencia de alguien que ya ha tenido esta conversación demasiadas veces. Ninguna dura. Puede irse ahora y nos ahorramos los dos el tiempo. Nadia cruzó los brazos. ¡Qué bienvenida tan cálida! No es una bienvenida. Es una advertencia. La recibo. Gracias.
Y con todo el respeto del mundo, señor Vidal, firmé un contrato. Y a diferencia de sus otras 2 enfermeras, yo necesito este trabajo. Así que lamentablemente vamos a tener que convivir. Algo en la mandíbula de Alejandro se tensó. No era la respuesta que esperaba. Le estoy ordenando que se retire. Y yo respetuosamente le estoy diciendo que no. No puede negarse a una orden mía. Acabo de hacerlo. El silencio que siguió fue denso. Alejandro dio 2 pasos hacia ella, apoyándose en el bastón, y Nadia notó algo que las palabras no habían dejado ver: el hombre estaba en dolor. La forma en que cargaba el peso sobre el lado derecho, la tensión en los dedos sobre el bastón, la línea apretada de la boca. Todo eso no era arrogancia pura. Era arrogancia mezclada con sufrimiento. Su tono cambió apenas 1 milímetro. Solo lo suficiente. Entiendo que debe ser agotador. Que entren y salgan personas constantemente, que lo traten como un protocolo con nombre. Alejandro no respondió. No estoy aquí para ser su enemiga. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Deme 1 semana. Solo 1. Y si en ese tiempo hago algo que genuinamente justifique que me eche, me voy sin discutir. Él la estudió durante un momento largo. Esos ojos recorrían cada detalle de su cara buscando algo: fisuras, mentiras, debilidades. No encontró ninguna. 1 semana, dijo al final, en un tono que sonaba como una advertencia más que como un acuerdo. Si me irrita, si hace una pregunta innecesaria, o si me da algún discurso sobre actitud positiva, está fuera. Nadia extendió la mano. Esta vez él sí la tomó. Firme, breve, y con un temblor muy leve que ella archivó mentalmente sin decir nada. Trato. Por cierto, añadió Nadia, ya dando media vuelta hacia la puerta, trabajé 4 años en la UCI de Bogotá. He visto hombres en condiciones que usted no querría imaginar. Así que no se moleste en intentar intimidarme, señor Vidal. No va a funcionar. Alejandro no respondió. Pero cuando Nadia salió de la suite y cerró la puerta, él seguía mirando el espacio donde ella había estado, con una expresión que no sabía exactamente cómo clasificar. Nadia duró exactamente 14 horas antes de que Alejandro decidiera evaluarla en serio. A las 7 de la mañana sonó el intercomunicador de la habitación de enfermería, 2 veces, con la precisión de alguien que ya lleva la cuenta de cuánto tardan en responder. Nadia llegó a la suite con el pelo recogido de cualquier forma y una tableta clínica bajo el brazo. Buenos días. ¿Durmió bien, o pasó la noche planeando cómo hacerme la mañana difícil? Alejandro estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero y una expresión que decía que sí, efectivamente, había pensado en eso. Café, dijo. Por favor. Café. Ahora. Perfecto. El por favor debe haberse quedado en el cajón. Se dio la vuelta para salir. Espera. Nadia se detuvo, miró sobre el hombro. No cualquier café. Café de origen etíope, grano Jirga Chefe, molido al momento. Temperatura de extracción 93 grados. 4 minutos de infusión. Taza precalentada. Nadia lo miró un segundo. ¿Tiene termómetro para café? 2. Por supuesto. ¿Algo más? ¿Quiere que lo sirva cantando o es opcional? No sea ridícula. Solo confirmando. Desapareció. 18 minutos después regresó con una bandeja, una prensa francesa, y la expresión de alguien que ha improvisado con dignidad. Alejandro observó cada movimiento mientras ella colocaba la bandeja. ¿Ese es el café correcto? Nadia levantó el paquete y lo giró para mostrarle la etiqueta. Jirga Chefe. Etiopía. Tostado oscuro. El único que había en la cocina con nombre propio. Él tomó la taza, olió el vapor, tomó un sorbo. Está mal extraído. Imposible. 4 minutos exactos. Cronometré. La temperatura estuvo por debajo. El sabor es plano. Señor Vidal, con el mayor respeto, nadie en el planeta notó esa diferencia. Yo sí.
Nadia respiró. Voy a prepararlo de nuevo. Y esta vez usa el termómetro. ¿Cuál de los dos? El que calibré la semana pasada. Fascinante. Se fue. En el segundo intento, Alejandro tomó un sorbo, hizo la misma pausa teatral, y dejó la taza sobre la mesilla. Leche. Nadia contó hasta 5 internamente. No mencionó leche. La estoy mencionando ahora. Increíble. Agarró el pequeño jarro de leche que, por casualidad o previsión, ya estaba en la bandeja, y lo colocó frente a él con una sonrisa que era la cosa más controlada que había producido en mucho tiempo. Alejandro la miró. Buscaba una reacción. Frustración, resignación, el mismo desmoronamiento que había visto 12 veces antes. No la encontró. ¿Quiere revisar el horario de medicamentos?, preguntó Nadia, abriendo la tableta. La doctora Sousa envió las indicaciones de ayer y tengo algunas preguntas sobre las dosis nocturnas. Las dosis son correctas. Eso es lo que me pregunto, precisamente. Nadia inclinó levemente la cabeza. El beta-bloqueador que tiene prescrito para la noche, combinado con el ansiolítico en esa dosis específica, puede generar una caída de presión durante el sueño que explicaría la fatiga matutina que reporta. Alejandro la miró fijo. ¿Está cuestionando el protocolo de la doctora Sousa? Estoy haciendo mi trabajo. Que es observar y preguntar. La doctora Sousa lleva 9 años siendo directora médica de este consorcio. Y yo llevo 11 años trabajando con pacientes con este tipo de cuadro. Nadia no levantó la voz. Solo sostuvo la mirada. No estoy diciendo que esté equivocada. Estoy diciendo que quiero entender el razonamiento. Alejandro cerró los ojos un segundo. Apretó la taza. Salga. Bien. Pero la pregunta sigue abierta. Nadia salió de la suite. En el pasillo, exhaló lentamente. Lo que había visto en los registros de las últimas semanas no era un accidente ni una coincidencia. Era un patrón. Y los patrones de ese tipo tenían consecuencias. Guardó esa información. Por ahora. La primera semana fue una guerra de desgaste. Alejandro pedía cosas imposibles a horas absurdas. Cambiaba de opinión sobre el horario de los controles. Cancelaba la sesión de fisioterapia y luego preguntaba por qué no había fisioterapia. Una mañana le pidió que reorganizara los archivos médicos en orden cronológico inverso. Otra tarde le dijo que el informe de la semana anterior tenía un error y cuando Nadia lo revisó línea por línea, no había ningún error. Ella no se fue. No discutía. No alzaba la voz. Respondía a cada intento de provocación con la misma calma clínica que usaría frente a un monitor cardíaco dando lecturas anormales, sin pánico, con atención, buscando el patrón detrás del ruido. El cuarto día, Alejandro la llamó a las 2 de la madrugada. Nadia llegó a la suite encontrándolo de pie junto a la ventana, con la mano apoyada en el vidrio frío y la respiración demasiado rápida para la hora. Señor Vidal. Se acercó sin correr. ¿Qué pasa? Nada. Su voz era baja y tensa. Un sueño. Vuelva a su cuarto. ¿Le duele algo? Le dije que se fuera. Nadia ignoró eso. Sacó el tensiómetro de su bolsillo y se lo extendió. Brazo. No voy a. Brazo, señor Vidal. Él la miró. Ella no se movió. Algo en ese instante, la absoluta falta de miedo en los ojos de Nadia, lo hizo ceder. Extendió el brazo. Nadia tomó la lectura. Presión alta, pulso elevado. Nada peligroso, pero tampoco normal para las 2 de la madrugada. ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 4 horas seguidas? Silencio. ¿Qué soñó? Eso no es información médica. El sueño afecta la recuperación. Es completamente médico. Alejandro se dio vuelta hacia la ventana. La ciudad de Ginebra brillaba abajo, tranquila, indiferente. Un accidente, dijo al final, con la voz de alguien que ha pronunciado esas palabras miles de veces en silencio pero muy pocas en voz alta. Siempre el mismo.
Nadia esperó. No dijo nada. Solo esperó. Un helicóptero. Hace 3 años. Volvíamos de una reunión en Zúrich. Tormenta eléctrica. El piloto perdió los instrumentos y se detuvo. Apretó la mandíbula. Mi padre iba a bordo. El peso de esa frase llenó la habitación. Lo siento. Dijo Nadia. Todo el mundo lo dice. Lo sé. Lo digo igual. Alejandro se giró hacia ella, y por primera vez desde que había llegado, Nadia vio lo que había debajo de todo lo demás. No arrogancia. No frialdad. Era agotamiento. El tipo de agotamiento que viene de años cargando algo sin poder dejarlo. Sobreviví porque me habían pedido que bajara un momento antes. Su voz era apenas audible. Fui el único. Nadia no habló de inmediato. Cuando lo hizo, su tono era directo pero sin dureza. Eso no es culpa. Eso es lo que ocurrió. La distinción no cambia nada. Cambia todo. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Culpa implica que usted pudo hacer algo diferente. Que tuvo control sobre algo que no lo tenía. Que su supervivencia fue una decisión en lugar de una circunstancia. Alejandro no respondió. ¿Le han diagnosticado estrés postraumático? Me han diagnosticado muchas cosas en 3 años. ¿Lo están tratando específicamente? La doctora Sousa maneja el protocolo. Nadia asintió lentamente. Guardó esa respuesta. Siente que no merece mejorar, dijo entonces, sin acusación, solo como si nombrara algo que ya existía en la habitación. Alejandro se tensó. No dije eso. No hizo falta. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Menos hostil. Más honesto. Siéntese, dijo Nadia, señalando la otra silla. No voy a darle ningún discurso. Solo quiero que baje la presión antes de volver a acostarse. Alejandro, por razones que ninguno de los dos habría podido explicar bien, obedeció. Se sentaron en el silencio de las 2 de la madrugada, con Ginebra brillando detrás del vidrio, y Nadia simplemente estuvo ahí. Sin protocolos. Sin formularios. Solo presente. Cuando Alejandro finalmente volvió a la cama, ya no temblaba. Y cuando ella salió de la suite, él no le dijo que se fuera. Nicolás Vidal llegó a la mansión al día siguiente. Tenía 35 años, el mismo apellido que su hermano y una manera de moverse por la propiedad que sugería que se había criado ahí pero que no pertenecía del todo a ese mundo. Se presentó a Nadia en la cocina, con una taza de café en la mano y una franqueza que contrastaba con todo lo demás en esa casa. Así que usted es la que duró más de 48 horas. Impresionante. Llevo 6 días. Tampoco es hazaña todavía. Nicolás sonrió. Con Alejandro, 6 días es una hazaña. ¿Cómo lo está viendo? Nadia midió la respuesta. ¿Me pregunta como familia o como parte del consorcio? Como el único miembro de la familia que genuinamente quiere que mi hermano mejore. Nadia lo estudió un momento. Decidió que era sincero. Lo veo en dolor que lleva demasiado tiempo sin el tratamiento correcto. Y lo veo tomando medicamentos que me generan preguntas serias. Nicolás dejó de sonreír. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que no puedo hacerle a la doctora. Sousa directamente sin que me den una respuesta de protocolo. ¿Y si se las hace a mí? Nadia consideró eso. ¿Tiene acceso a los registros médicos completos de los últimos 12 meses? Puedo tenerlo. Entonces sí. Tengo preguntas. Nicolás asintió. Algo en su expresión se puso serio de una forma diferente. Como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Se los consigo esta tarde. Esa noche, Nadia no durmió. Pasó 4 horas revisando los registros que Nicolás le había pasado, comparando dosis, fechas, síntomas reportados. El patrón que había intuido la primera mañana se volvió un hecho con números y fechas.
El beta-bloqueador prescrito por la doctora Sousa para la noche, en la dosis indicada, combinado con el ansiolítico que Alejandro tomaba desde hacía casi un año, generaba una supresión del sistema nervioso autónomo que no calmaba los episodios de estrés postraumático. Los potenciaba. El cuerpo de Alejandro, en lugar de procesar el trauma durante el sueño, lo revivía con mayor intensidad. Y cada episodio dejaba al sistema nervioso más hipersensible que el anterior. No era negligencia accidental. Era un protocolo diseñado para mantener a un paciente en un estado crónico de inestabilidad. Nadia se recostó en la silla y miró el techo un momento. Luego abrió un documento nuevo y empezó a escribir. La doctora Renata Sousa llegó a la mansión el miércoles siguiente. Era exactamente lo que sus fotos en el directorio del consorcio sugerían: cabello recogido sin un mechón fuera de lugar, bata blanca sobre traje sastre, porte de alguien acostumbrada a que la última palabra sea suya. Entró al salón de revisiones con la carpeta ya abierta y sin saludar a nadie más que con un vistazo de evaluación rápida. Señorita Montes. He revisado sus anotaciones de la semana. Me alegra. Tenía algunas observaciones para compartir también. Sí, lo vi. La doctora Sousa colocó la carpeta sobre la mesa. Voy a ser directa. El cuestionamiento del protocolo farmacológico no está dentro de sus funciones. La observación clínica sí lo está. Tiene una función asistencial, no diagnóstica. La doctora Sousa la miró con la paciencia condescendiente de quien ya decidió el resultado de la conversación. El señor Vidal tiene un historial complejo que requiere un manejo especializado. Especializado quiere decir que lo maneja quien tiene el nivel para ello. Entiendo eso perfectamente. Nadia no cambió el tono. Por eso le pido que me explique el razonamiento clínico detrás de la combinación del metoprolol nocturno con el clonazepam en esa dosis específica, dado el diagnóstico de estrés postraumático. Porque en mi experiencia, esa combinación en ese perfil de paciente no reduce los episodios nocturnos. Los agrava. El silencio que siguió fue de ese tipo específico que precede a una decisión. Señorita Montes. La doctora Sousa recogió la carpeta. Si tiene dificultades para trabajar dentro del protocolo establecido, puede hablar con Claudia para gestionar su reemplazo. No tengo dificultades para trabajar. Tengo preguntas médicas legítimas sobre el tratamiento de mi paciente. El señor Vidal no es su paciente. Es el suyo. Y aún así soy yo quien lo ve a las 2 de la madrugada cuando tiene un episodio. Soy yo quien toma sus signos vitales post-crisis. Soy yo quien anota cada variación. Nadia la miró directamente. Con toda esa información, tengo la obligación profesional de señalar lo que observo. La doctora Sousa sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya decidió en qué categoría poner a otra persona. Anote sus observaciones. Eso es todo. Buenas tardes. Salió del salón. Nadia se quedó sola, mirando la puerta cerrada. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a Nicolás: necesito que arme una reunión con el consorcio completo. 3 días después, Nadia tomó una decisión que no estaba en ningún protocolo. Era tarde. Alejandro había tenido otro episodio, el 4º de la semana. Se había negado a los medicamentos de la noche porque, en sus palabras, ya no quería seguir sintiéndose como si lo estuvieran apagando. Nadie había registrado eso. Lo había archivado. Y luego, con toda la información que tenía, con 4 años de IUCEA detrás y 11 de observación clínica, tomó una decisión. Ajustó la dosis del ansiolítico. No la eliminó, no la duplicó. La redujo a la mitad para esa noche, y reemplazó el beta-bloqueador nocturno por un protocolo de respiración que le explicó a Alejandro durante 20 minutos con la paciencia de alguien que sabe exactamente por qué hace lo que hace. ¿Eso no está en el protocolo de Sousa?, preguntó Alejandro, mirándola. No. ¿Y lo está haciendo igual? Sí. Porque el protocolo de Sousa no está funcionando. Nadia lo miró. Puede llamarla ahora mismo si quiere. Es su decisión.
Pero yo creo que esta noche va a dormir 4 horas seguidas por primera vez en meses. Alejandro la estudió durante un momento largo. ¿Esto le ha costado el trabajo antes? Nadia no parpadeó. Sí. ¿Y lo hace igual? Sí. Alejandro asintió despacio. De acuerdo. A las 9 de la mañana del día siguiente, Claudia tocó la puerta de la habitación de Nadia con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que no se atrevía a nombrar. El señor Vidal quiere desayunar, dijo. Y pregunta si usted quiere acompañarlo. Era la primera vez que Alejandro pedía compañía en 4 meses. Mientras tanto, en las oficinas del consorcio Vidal en Ginebra, Ernesto Vidal y la doctora Sousa terminaban una conversación que no aparecería en ninguna acta. Ernesto tenía 45 años, el apellido de los Vidal y ninguna de sus cualidades. Era primo de Alejandro y, desde el accidente, accionista en funciones de buena parte de las decisiones del consorcio. Un puesto que había ocupado temporalmente durante la convalecencia de Alejandro y que llevaba 3 años sin devolver. La enfermera está haciendo preguntas incómodas, dijo la doctora Sousa, cruzando los brazos. ¿Cuánto sabe? Lo suficiente para que sea un problema. Revisó los registros de medicación del último año. Ernesto giró el bolígrafo entre los dedos. ¿Tiene acceso al historial completo? Alguien se lo dio. Sospecho que Nicolás. Nicolás. Entonces hay que actuar antes de que hable con el directorio. ¿Qué propones? Encontrar algo en su pasado. Ernesto dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Alguien que renunció de un hospital de Bogotá en circunstancias poco claras seguramente tiene algo que no quiere que sepan. Consígueme el nombre del hospital. La doctora Sousa anotó algo en su teléfono. ¿Y si no hay nada? Siempre hay algo. La relación entre Nadia y Alejandro cambió sin que ninguno de los dos lo decidiera exactamente. Empezó con los desayunos. Alejandro empezó a esperar que ella estuviera ahí, no porque lo pedía, sino porque dejaba de hablar cuando no lo estaba. Luego vinieron las noches, no todas, pero sí las malas, cuando él la llamaba y ella llegaba y simplemente se quedaba. Un sábado por la tarde encontró a Alejandro en el estudio, de pie frente a un tablero lleno de documentos. Lo miraba con la expresión de alguien tratando de convencerse de algo. ¿Trabaja los sábados? Preguntó Nadia desde la puerta. Siempre. ¿Para qué? Alejandro la miró. ¿Qué significa esa pregunta? Que tiene 3 pisos de mansión, un lago frente a la ventana, y está encerrado revisando actas del consorcio en sábado. El consorcio no cierra los sábados. Pero usted podría. No puedo. Dijo eso con más peso del que la frase merecía. Nadia cruzó el umbral y se acercó al tablero. Vio los documentos. Reportes de junta, actas de votación, borradores de resoluciones. ¿Qué está intentando recuperar? Preguntó. El control de mi propia empresa. Lo dijo sin adornos. Ernesto tomó decisiones mientras yo estaba incapacitado. Algunas de esas decisiones es difícil revertirlas. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndole que está incapacitado? Alejandro la miró. ¿Cómo sabe qué? Porque lo primero que vi cuando llegué fue a un hombre que funciona perfectamente cuando nadie lo observa, y que se deteriora cada vez que alguien del consorcio entra por esa puerta. El silencio que siguió fue uno de esos silencios que duran lo exacto para que una persona decida si confiar o no. Mi padre construyó todo esto, dijo Alejandro al final, sentándose. Empezó con un laboratorio de 20 personas en Lausana. Cuando murió, ya era uno de los consorcios farmacéuticos más grandes de Europa. Y me dejó a mí a cargo porque confiaba en que yo podría con eso. Y puede. Hay días que no lo parece. Los días malos no cancelan lo que usted es. Nadia se sentó frente a él. ¿Su padre hubiera querido que pasara los próximos 20 años creyendo que no es suficiente? Alejandro apretó la mandíbula. Mi padre decía que los hombres Vidal no se quiebran. Su padre estaba equivocado en eso. La frase cayó limpia, sin crueldad. Alejandro la miró. Todo el mundo se quiebra,
continuó Nadia. La pregunta no es si se quiebra. Es qué hace con los pedazos. Y usted, señor Vidal, lleva 3 años construyendo con ellos sin que nadie se lo reconozca. Alejandro no respondió de inmediato. Pero algo en su postura cambió. Algo pequeño, casi invisible, que nadie registró porque ya conocía el lenguaje de ese cuerpo. Una fisura en la armadura. ¿Cómo es que usted no tiene miedo de nada?, preguntó él, en un tono diferente. Genuinamente curioso. Nadia tardó en responder. Tengo miedo de muchas cosas. Solo que aprendí a no dejar que el miedo tome las decisiones médicas. ¿Y las otras decisiones? Las otras a veces las toma el miedo también. Pero estoy trabajando en eso. Alejandro asintió despacio, como si esa respuesta honesta valiera más que cualquier otra cosa que le hubieran dicho en mucho tiempo. ¿Por qué dejó Bogotá?, preguntó de repente. Nadia no se tensó. Solo tomó un segundo antes de responder. Tomé una decisión no autorizada para salvar a un paciente. Mi supervisora me suspendió. El paciente vivió, pero yo perdí el puesto. ¿Lo volvería a hacer? Sí. ¿Sin dudar? Con toda la duda del mundo. Pero sí. Alejandro la miró durante un momento. Entonces por eso Sousa la quiere fuera. Probablemente. Porque usted toma decisiones que ella no aprueba. Porque yo veo cosas que a ella le conviene que nadie vea. El peso de esa frase se quedó en la habitación como humo. Alejandro no preguntó más. Pero esa noche Nadia notó que había movido todos los documentos del tablero a una carpeta nueva, etiquetada con la letra N. Ernesto encontró lo que buscaba. El investigador que contrató tardó 4 días. El expediente era real, la suspensión de Nadia en Bogotá estaba documentada, con nombres, fechas y la resolución del comité de ética que la declaraba en falta de protocolo. No importaba que el paciente hubiera vivido. No importaba el contexto. En papel, era exactamente lo que Ernesto necesitaba. Lo llamó a la doctora Sousa esa misma tarde. Tenemos lo suficiente, dijo. ¿Cuándo lo usamos? En la reunión del consorcio. La próxima semana. Y también presentamos el informe de incapacidad de Alejandro. Si lo hacemos bien, los 2 problemas se resuelven juntos. El informe de incapacidad llevaba meses preparándose. Era un documento firmado por 3 médicos del consorcio, basado en los registros del último año, que argumentaba que Alejandro Vidal no estaba en condiciones de ejercer control ejecutivo sobre sus activos. El informe era técnicamente sólido. También estaba construido sobre datos que la doctora Sousa había seleccionado con cuidado, omitiendo aquellos que mostraban mejora, enfatizando los episodios más severos, pintando un cuadro de deterioro progresivo que no correspondía a la realidad. La firma que necesitaban para presentarlo formalmente era la de la enfermera a cargo. La firma de Nadia. Nadia recibió la convocatoria un lunes en la mañana. Era una carta formal del secretario del directorio del consorcio Vidal, citándola a una reunión extraordinaria para el jueves. El asunto: revisión del estado de salud del señor Alejandro Vidal y evaluación del protocolo de cuidado. La leyó 2 veces. Luego fue a buscar a Nicolás. Lo encontró en el jardín, hablando por teléfono. Cuando la vio la expresión en la cara, cortó la llamada. ¿Ya llegó? Sí. Nadia le mostró la carta. Van a presentar el informe de incapacidad. Nicolás apretó la mandíbula. Lo esperaba. Ernesto lleva meses preparando esto. ¿Alejandro lo sabe? No, o sí. Alejandro sabe muchas cosas que finge no saber. Necesito hablar con él. ¿Ahora? Ahora. Nadia encontró a Alejandro en la planta baja, revisando unos contratos. Le cerró la puerta del estudio y le puso la carta sobre el escritorio sin preámbulo. Él la leyó. No cambió de expresión. Ya me lo imaginaba. ¿Y qué? ¿Va a ir? Es mi consorcio. Levantó la vista. No tengo opción de no ir.
Van a pedirme que firme el informe de incapacidad. Alejandro no dijo nada. No lo voy a firmar, continuó Nadia. Pero necesito que sepa algo antes de esa reunión. Fue hasta la silla frente a su escritorio, la giró, se sentó sobre el respaldo y abrió la tableta con los registros. Llevo 3 semanas revisando su medicación. El protocolo de la doctora Sousa no está diseñado para tratarlo. Está diseñado para mantenerlo en un estado de inestabilidad crónica que hace imposible que funcione con normalidad. Le puso la tableta delante. Estos son los datos. Fechas, dosis, episodios registrados. El patrón es claro. Alejandro miraba la pantalla. Su mandíbula se había puesto rígida de una manera que Nadia ya reconocía, no era furia. Era el momento en que algo que lleva tiempo siendo solo una sospecha se convierte en una certeza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Los últimos 12 meses tienen datos consistentes. Antes hay lagunas en los registros que no puedo explicar. ¿Puedes probar esto? Sí. Tengo los registros, los prospectos, las contraindicaciones documentadas y 3 semanas de observación directa que incluyen la mejora desde que modifiqué el protocolo. ¿Qué hiciste sin autorización? Sí. Alejandro la miró. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes no tenía suficiente. Y porque necesito que entre a esa reunión sabiendo exactamente lo que está pasando. Silencio. ¿Van a intentar desacreditarte?, preguntó. Van a intentar usar mi suspensión en Bogotá. Probablemente ya tienen el expediente. ¿Y qué vas a hacer? Nadia lo miró directamente. Lo mismo que hice en Bogotá. La diferencia es que esta vez tengo los datos. Alejandro se levantó, fue a la ventana. El lago brillaba abajo, quieto. Si haces esto, pierdes el trabajo, dijo sin darse vuelta. Sousa se va a asegurar de que ninguna clínica privada de alto nivel te contrate en Europa. Lo sé. ¿Y lo vas a hacer igual? Sí. Alejandro se quedó mirando el agua un momento. Cuando se giró, había algo diferente en su cara. No era gratitud. Era algo más difícil de nombrar. El reconocimiento de alguien que finalmente ve la diferencia entre quien está de su lado y quien solo finge estarlo. ¿Qué necesitas de mí para el jueves? Que no mienta. Nadia cerró la tableta. Que diga exactamente cómo se ha sentido. Sin filtros, sin el lenguaje de estoy bien que usa frente a Ernesto. Eso no va a ser fácil. No. Pero es lo único que funciona. El martes, Ernesto llamó a Nadia directamente. Fue una llamada breve, sin rodeos, que dejó en claro que él tampoco perdía el tiempo con preámbulos. Señorita Montes. Imagino que ya sabe para qué la llamo. Me imagino que sí. Tenemos información sobre su historial en Colombia. Una suspensión por actuación fuera de protocolo con riesgo para el paciente. El paciente vivió. El comité de ética determinó otra cosa. El comité de ética nunca vio la historia completa. Eso es lo que dirá usted, claro. El jueves el directorio va a votar el informe de incapacidad. Si usted firma como enfermera a cargo, el proceso es limpio y rápido. Si no firma, tendremos que presentar sus antecedentes como evidencia de que el cuidado de mi primo ha estado en manos de alguien con historial disciplinario. Nadia dejó pasar un segundo. ¿Eso es una amenaza? Es una descripción de cómo van a verse las cosas en el acta. Entendido. Gracias por la llamada, señor Vidal. Colgó. Llamó a Nicolás inmediatamente. ¿Puedes conseguirme el expediente completo del Comité de Ética de Bogotá? El que incluye el testimonio del paciente. Sí. ¿Para cuándo? Para el miércoles por la noche. Lo tengo. La noche del miércoles, Alejandro tocó la puerta de la habitación de Nadia. Era la primera vez que lo hacía él. Nadia abrió. Alejandro estaba de pie en el pasillo, sin bastón por primera vez en semanas, con una carpeta en la mano y una expresión que no terminaba de organizarse. Encontré algo, dijo.
Nadia se hizo a un lado. Él entró. Los registros del consorcio de los últimos 3 años. Puso la carpeta sobre la mesa. Ernesto ha estado moviendo activos. Redireccionando contratos a empresas vinculadas. Pequeños montos cada vez, lo suficiente para no activar alarmas, pero sumados. ¿Cuánto? Casi 8 millones de francos en 3 años. El silencio fue breve. ¿Lo sabías? Preguntó Nadia. Lo sospechaba. No tenía los números. ¿Y ahora? Ahora los tengo. La miró. Nicolás me ayudó a recuperar el acceso a los registros contables que Ernesto había bloqueado. Nadia lo miró un momento. ¿Por qué me lo muestras a mí? Porque el jueves van a intentar destruirte. Y si vas a pararte frente al directorio con mis datos médicos, lo justo es que sepas que yo también voy con los tuyos. La frase tardó un segundo en aterrizar. No era solo un gesto de apoyo. Era Alejandro Vidal diciendo, por primera vez, que confiaba en alguien lo suficiente para ir a una guerra junto a esa persona. ¿Estás seguro? Preguntó Nadia. No. ¿Tú estás segura? Tampoco. Bien. Alejandro recogió la carpeta. Entonces vamos los dos sin estar seguros. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tuvo que fingir que era de otra manera. El jueves llegó con la precisión de las cosas que no se pueden evitar. La sala del directorio del consorcio Vidal ocupaba toda la planta baja del edificio central en Ginebra. Mesa larga, sillas de cuero oscuro, pantallas en las paredes y 10 personas que colectivamente controlaban un consorcio farmacéutico de más de 4.000 millones de francos suizos. Ernesto llegó primero. La doctora Sousa, a su izquierda, con 2 carpetas delante y la expresión de quien ya sabe cómo termina la función. Alejandro llegó puntual, sin bastón, con Nicolás a un lado y Nadia al otro. La sala registró eso. Ernesto también. El presidente del directorio, un hombre de 60 años llamado Werner Bosch que había trabajado con el padre de Alejandro, abrió la reunión con la sequedad de quien preferiría no estar ahí. El punto principal del día es la revisión del estado de salud del señor Vidal y la votación sobre el informe de incapacidad presentado por la doctora Sousa. Miró a Alejandro. ¿Desea usted que la señorita Montes permanezca en la sala? Sí, dijo Alejandro. Ernesto intervino antes de que Werner continuara. Con todo el respeto, Werner, necesitamos aclarar primero un punto sobre la persona que ha estado a cargo del cuidado del señor Vidal. Abrió una carpeta. La señorita Montes tiene antecedentes disciplinarios en Colombia. Una suspensión formal por violación de protocolo con riesgo para el paciente. El paciente vivió, dijo Nadia, sin alterarse. Eso no cambia la resolución del comité. El comité no vio el testimonio completo del paciente. Nadia abrió su propia carpeta y extrajo un documento. Esto es la declaración del señor Rojas, el paciente implicado, ante el mismo comité. Fue presentada 4 días después de la votación y nunca se incorporó al expediente. El comité se negó a reabrir el caso. Colocó el documento frente a Werner. El señor Rojas declara que mi decisión fue la única razón por la que sobrevivió. Y que la supervisora a cargo del turno había tomado una decisión clínica incorrecta 20 minutos antes de que yo interviniera. Silencio. Werner tomó el documento. Lo leyó. Ernesto no perdió el paso. Eso es material no validado. No tiene relevancia para. Tiene relevancia para contextualizar quién es la persona que estuvo al cuidado de Alejandro, dijo Nicolás, con una firmeza que cortó a Ernesto a la mitad. Y lo que observó durante ese tiempo. La doctora Sousa tomó la palabra, controlada. Independientemente de eso, el informe de incapacidad está fundamentado en registros médicos de 12 meses. No en la opinión de una enfermera de contrato temporal. Entonces examinemos esos registros, dijo Nadia. Y sacó la tableta. Durante los siguientes 20 minutos, Nadia presentó los datos. Sin adornos, sin emoción, con la precisión de alguien que ha pasado las últimas semanas preparando cada frase.
Comparó las dosis del protocolo de Sousa con las guías internacionales de tratamiento para estrés postraumático. Mostró la correlación directa entre los episodios más severos de Alejandro y los ajustes de medicación realizados los meses anteriores. Presentó los registros de las últimas 3 semanas, donde la reducción de la dosis del ansiolítico había generado una mejora consistente y documentada. El protocolo de la doctora Sousa, concluyó Nadia, con la voz exactamente igual que al principio, no solo no trataba los episodios del señor Vidal. Los inducía. La frase cayó sobre la mesa como algo sólido. La doctora Sousa abrió la boca. Eso es una acusación grave, dijo Werner antes de que Sousa hablara. Es una observación clínica documentada. Nadia cerró la tableta. Y puedo respaldar cada punto con datos. Esto es absurdo, dijo Ernesto, levantando levemente la voz. La enfermera está intentando desviar la atención del informe de incapacidad para proteger a mi paciente, dijo Nadia. Sí. Señor Vidal, dijo Werner, mirando a Alejandro. ¿Tiene algo que agregar? Alejandro había estado en silencio durante toda la presentación. No el silencio de alguien contenido. El silencio de alguien que ha estado esperando este momento con más tiempo del necesario. Se levantó. Mi padre construyó este consorcio, dijo. Y lo dejó en manos de personas en las que confiaba. Yo entre ellas. Recorrió la mesa con la mirada. En los últimos 3 años he permitido que esa confianza se usara como excusa para tomar decisiones que no me correspondían. Parte de eso fue mi responsabilidad. Estaba mal, y no tuve la fortaleza para hacer lo que debía. Silencio absoluto. Pero hay una diferencia entre un hombre que necesita tiempo para recuperarse y un hombre incapaz de ejercer control sobre su empresa. Esa diferencia la conocen perfectamente quienes firmaron ese informe. Miró a Ernesto directamente. Y hay otra diferencia que también conocen perfectamente, la que existe entre administrar activos temporalmente por autorización familiar y redirigirlos a cuentas propias sin conocimiento del directorio. Ernesto se puso rígido. Alejandro abrió la segunda carpeta, la que había preparado con Nicolás, y la entregó a Werner. 8.900.000 francos en 3 años. Contratos redirigidos a empresas vinculadas a un miembro del directorio sin declaración de conflicto de interés. Los auditores pueden verificarlo esta tarde. Werner no habló de inmediato. Miraba los documentos con la expresión de alguien que acaba de entender que la reunión iba a terminar de manera muy diferente a como había empezado. Werner, dijo Ernesto, y ya no había la misma calma en su voz, esos números están fuera de contexto, hay una explicación para. La escucharé con gusto. Dijo Werner, sin levantar la vista. Con los auditores presentes. La doctora Sousa empezó a recoger sus carpetas. Doctora Sousa, dijo Werner. Le pido que permanezca. Ella se detuvo. Se sentó. Voy a proponer que suspendamos la votación del informe de incapacidad hasta que los asesores legales del consorcio revisen la información presentada por ambas partes. Werner miró a los demás miembros. ¿Hay objeción? No la hubo. Ernesto no dijo nada más. Pero su silencio tenía la textura de algo que ya no se puede recuperar. Nadia salió de la reunión al mediodía. Caminó hasta el corredor exterior del edificio y se apoyó en la pared de vidrio, mirando la ciudad. Tenía las manos ligeramente frías y la cabeza llena de ese ruido blanco que viene después de la adrenalina. Escuchó pasos. Alejandro se paró a su lado. No dijo nada durante un momento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Nadia. Los auditores van a pasar los próximos días revisando los registros de Ernesto. La doctora Sousa va a ser suspendida pendiente de investigación. Werner me lo confirmó antes de salir. ¿Y Ernesto? Eso depende de lo que encuentren los auditores. Pero no va a estar en el directorio la semana que viene. Nadia asintió despacio. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Alejandro tardó en responder. Era el tipo de pregunta que 3 semanas antes habría rechazado con una sola palabra.
como alguien que acaba de volver a entrar a su propia casa después de mucho tiempo. Nadia lo miró. Bien, dijo. No era suficiente. Era exactamente suficiente. Alejandro se giró hacia ella. Nadia. Era la primera vez que usaba solo su nombre, sin el señorita delante. Lo que hiciste hoy, lo que llevas semanas haciendo, a riesgo de... No tienes que agradecérmelo. Lo sé. Lo hago igual. ¿Y tu trabajo? Sousa va a intentar. Ya lo habló conmigo ayer. No importa. Importa. Encontraré otro trabajo. Nadia lo miró directamente. Lo que no habría encontrado es otra oportunidad de hacer lo correcto cuando importaba. Alejandro la miró durante un momento que se extendió un segundo más de lo necesario. No quiero que te vayas, dijo. La frase salió sin preparación. Lo sorprendió a él también, por la forma en que frunció levemente el ceño justo después, como midiendo el peso de lo que había dicho. Nadia no respondió de inmediato. ¿Eso lo dice el paciente o el hombre?, preguntó, con un tono que no era exactamente serio. Honestamente, en este momento no sé distinguir los dos. Eso es un problema. Lo sé. ¿Puedo pedirte que lo consideremos un problema para mañana? Nadia lo pensó durante un segundo. De acuerdo. Para mañana. Los días que siguieron fueron un proceso lento de restauración. Los auditores encontraron lo que Alejandro había presentado, y más. El consorcio inició acciones legales contra Ernesto. La doctora Sousa fue destituida formalmente de su cargo como directora médica, y una comisión de médicos externos revisó el protocolo de los últimos 3 años. Sus conclusiones coincidieron con lo que Nadia había documentado. El consorcio Vidal convocó una conferencia de prensa. Y Alejandro Vidal apareció frente a los medios por primera vez en más de 2 años. No habló del caso Ernesto con detalles. No habló de los fraudes ni de los números. Habló de algo que ningún periodista esperaba. El consorcio Vidal, dijo, con la cámara en la cara y la sala llena, va a destinar el 12% de sus utilidades anuales a la creación de la Fundación Vidal de Salud Mental. No como un gesto corporativo. Como una responsabilidad personal. Mi padre construyó este consorcio sobre la idea de que la medicina existe para mejorar vidas. Durante años yo perdí eso de vista. Miró a la cámara. La salud mental no es un lujo ni un asunto privado. Es salud. Y en un consorcio farmacéutico de este tamaño, ignorar eso hubiera sido la peor forma de traicionar lo que mi padre levantó. Periodistas. Flashes. Preguntas. Nadia estaba en la segunda fila, entre Nicolás y Claudia. Nicolás se inclinó hacia ella. ¿Sabías que iba a decir esto? Sospechaba algo. ¿Te lo consultó? Nadia sonrió levemente. Me dijo que quería hacer algo que tuviera sentido. Le dije que solo él sabía que era eso. Nicolás miró a su hermano en el podio. Papá estaría bien con esto, dijo en voz baja. Nadia no respondió. Pero pensó que sí. Que probablemente sí. Esa noche, Alejandro tocó la puerta de la habitación de Nadia por segunda vez. Cuando ella abrió, él estaba de pie en el pasillo con las manos en los bolsillos y una expresión que era honesta de una manera que costaba sostener la mirada. ¿Puedo pasar? Sí. Entró. Se quedó de pie en mitad de la habitación. Miró a Nadia durante un momento. Sabes que lo que siento por ti no tiene nada que ver con que me salvaste la vida, dijo. O con el directorio, o con lo que pasó el jueves. Nadia lo miró. No. No. Tiene que ver con que eres la primera persona en 3 años que no me habla como si fuera a romperse. Que se quedó cuando le dije que se fuera. Que me dijo que mi padre estaba equivocado en algo y no me pareció una traición. Nadia no dijo nada todavía. Y que el día que te pregunté si volverías a hacer lo mismo a pesar de las consecuencias, respondiste que sí sin dudarlo medio segundo. Quiero que te quedes. ¿Como enfermera? No. Directamente.
Ya no necesitas ese rol. O no solo ese rol. Nadia lo miró durante un momento. Alejandro. Llevas 3 años sin confiar en nadie. Y yo llevo 3 semanas aquí. Lo sé. ¿Y eso no te preocupa? Me preocupa mucho. Lo dijo con absoluta seriedad. Pero menos que la idea de que te vayas. Nadia pensó en las 2 enfermeras que habían salido corriendo. En el contrato que firmó sin conocer al hombre. En las noches de 2 de la madrugada y los registros médicos y la sala del directorio y el momento en que Alejandro puso los documentos sobre la mesa y dijo vamos los 2 sin estar seguros. Una condición, dijo. ¿Cuál? Que si hay algo que no funciona, lo decimos. Sin protocolos, sin el lenguaje de estoy bien que usas cuando no lo estás. Alejandro asintió. De acuerdo. ¿Puedes hacer eso? Todavía no. Pero estoy aprendiendo. Nadia se permitió una sonrisa pequeña. Eso es suficiente. Los meses que siguieron fueron diferentes. Alejandro retomó el control ejecutivo del consorcio con Werner Bus como aliado y Nicolás como director operativo. El caso contra Ernesto avanzó por los canales legales con la lentitud característica de esas cosas, pero avanzó. La Fundación Vidal de Salud Mental contrató a su primer equipo en octubre. La directora clínica designada fue Nadia Montes. No porque Alejandro lo decidiera. Porque ella presentó la propuesta, el directorio la votó, y Alejandro se abstuvo porque, en sus palabras, no puedo votar de manera objetiva sobre nada que tenga que ver contigo. El día de la votación, Claudia le dijo a Nadia en la cocina, con su carpeta bajo el brazo y la misma expresión sin adornos de siempre. El señor Vidal lleva 40 minutos caminando por el pasillo del primer piso. ¿Nervioso? Nunca lo había visto caminar por un pasillo. Nadia se tomó el café. ¿Cuánto durará la votación? 20 minutos. Entonces que siga caminando. Ganó por 9-0. Esa noche, Alejandro la encontró en la terraza con vista al lago. Las luces de Ginebra se reflejaban en el agua con esa precisión quieta que tiene el paisaje suizo en noviembre. ¿Nerviosa? Preguntó. Mucho. ¿Arrepentida? No. Alejandro se paró a su lado. El lago brillaba abajo, igual que siempre. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo él. Sí. ¿Cuándo decidiste que ibas a quedarte? No irte, sino realmente quedarte. Nadia pensó en eso un momento. La noche que te hice respirar como persona normal. Ya sé que sonó horrible en el momento. Alejandro rió. Un sonido real, limpio, sin esfuerzo. Nadia no lo había escuchado reír así todavía. Sonó horrible, confirmó. Y funcionó. Y funcionó. Lo dijo con una calidez que no intentaba disimular. Sí. Se quedaron en silencio un momento, con el agua abajo y el frío de noviembre entre los dos. Alejandro, dijo Nadia. ¿Te arrepentiste de algo de lo que pasó este año? El tipo de pausa que significa que alguien está respondiendo de verdad en lugar de responder rápido. De los 3 años anteriores, dijo. No de este. Nadia asintió. Ni yo. La inauguración de la Fundación Vidal de Salud Mental fue en enero. Un edificio de 3 pisos en el corazón de Ginebra, diseñado con la lógica de que los espacios de salud no tienen por qué parecer clínicas. Luz natural, jardines interiores, consultorios que parecían habitaciones. La capacidad de atender a 200 personas simultáneamente, con sistema de cuotas diferenciadas para que el nivel económico no fuera un obstáculo de acceso. Werner Bus habló primero. Luego los socios internacionales. Luego Nicolás, que agradeció en nombre de la familia con la brevedad de alguien que sabe que las palabras largas no siempre son las mejores. Cuando le llegó el turno a Alejandro, la sala estaba en silencio. Este edificio existe porque alguien decidió no irse cuando le dijeron que se fuera. Porque alguien vio lo que era difícil ver y lo dijo cuando era más cómodo callarlo. Porque alguien me recordó que sanar no es debilidad, que pedir ayuda no es fracaso,
y que los hombres que dicen que nunca se quiebran simplemente no han encontrado a alguien en quien confiar lo suficiente para hacerlo. Se detuvo un momento. La Fundación Vidal existe en memoria de mi padre. Y en deuda con una persona que me enseñó que el legado más importante que puedo dejarle es uno que sirva para algo real. Miró a Nadia en la primera fila. Ella lo miró de regreso. Y en ese momento la sala entera entendió lo que ningún comunicado de prensa había necesitado decir. Los aplausos empezaron antes de que Alejandro terminara de bajar del podio. Nadia iba a levantarse para hablar, porque también tenía un discurso preparado, breve, clínico, sobre el modelo de atención de la fundación. Tenía las notas en la mano. Entonces la sala empezó a girar. Fue gradual y luego muy rápido. Las luces demasiado brillantes, el suelo ligeramente inestable, el sonido de los aplausos llegando desde muy lejos. ¿Nadia? Alejandro estaba a su lado de inmediato, con una mano en su brazo. ¿Qué pasa? Solo necesito un momento. Pero no era un momento, porque la sala seguía girando. Alejandro la sostuvo antes de que ella pudiera caer. Que alguien llame a un médico. Dijo en voz alta. Soy yo el médico, dijo Nadia, aunque la frase salió con menos autoridad de lo que habría querido. Entonces llamen a otro. El doctor Marcos, el cardiólogo que habían contratado para la fundación, llegó en menos de un minuto. Tomó las constantes vitales con la rapidez de alguien que sabe exactamente qué está midiendo. Presión normal. Pulso normal. Saturación normal. Miró a Nadia con una expresión que era profesional y al mismo tiempo completamente imposible de disimular. ¿Cuándo tuvo su último control ginecológico? La sala quedó en silencio. Claudia, que había llegado corriendo desde la parte trasera del salón, contuvo la respiración con tanta fuerza que fue audible. Claudia, dijo Nadia y el doctor Marcos al mismo tiempo. Demasiado tarde. Está embarazada. Dijo Claudia, y el sonido de esas palabras rebotó en cada pared de la sala inaugurada ese día. El salón estalló. Aplausos, exclamaciones, el tipo de estruendo que solo se produce cuando 200 personas reciben simultáneamente la mejor noticia posible en el mejor momento posible. Alejandro seguía sosteniendo a Nadia. La miraba con una expresión que era tres cosas al mismo tiempo, shock, felicidad y la cara específica de alguien cuyo sistema nervioso no sabe exactamente en qué orden procesar la información. ¿Estás? Empezó. Creo que sí. Eso parece. Nadia lo miraba, y se estaba riendo y también llorando, y ninguna de las dos cosas era actuada. Lo siento, no lo sabía, o no lo había confirmado, o... No te disculpes. Estamos en mitad de la inauguración y acabo de... No te disculpes, repitió Alejandro, y el shock estaba cediendo paso a algo que era simplemente, limpiamente, alegría. Le tomó la cara entre las manos. Fue Nicolás quien habló desde atrás, con la voz levemente rota de alguien tratando de no llorar frente a 200 personas. Enhorabuena, hermano. Vas a ser padre. Alejandro lo miró. Luego miró a Nadia. Luego miró al suelo. Y se sentó. Literalmente. En el suelo de la sala inaugural de la Fundación Vidal de Salud Mental, frente a 200 personas, con su traje de director ejecutivo y todo. El doctor Marcos suspiró. Alguien traiga agua. Y sales. El fundador está en el piso. La carcajada de Nadia fue tan genuina que le costó respirar. Soy tu enfermera. No puedes desmayarte en mi turno. No me he desmayado. Dijo Alejandro desde el suelo. Solo estoy, procesando. Desde el suelo. El suelo es neutral. Nicolás le tendió la mano. Alejandro la tomó. Se levantó con la dignidad particular de alguien que acaba de sentarse en el suelo de su propia inauguración y que, de alguna manera, sigue siendo la persona más importante de la sala. Cuando estuvo de pie, Nadia lo miró. ¿Estás bien? No. Sí. Los dos. Nadia le tomó la mano. Respira, dijo. Él respiró.
Una vez. 2 veces. 3. Vamos a ser padres, dijo, como si lo dijera por primera vez, que era exactamente lo que estaba pasando. Sí. Vamos a ser terribles al principio. Probablemente. Y luego vamos a aprender. Juntos. Alejandro apretó su mano. La sala seguía aplaudiendo. Las cámaras seguían grabando. 200 personas eran testigos de que el hombre que había dicho que ninguna enfermera duraría una semana era ahora el hombre que no podía imaginarse un mundo sin ella. Esa tarde, cuando la sala se fue vaciando y quedaron solo ellos dos en la terraza del edificio, Alejandro se giró hacia Nadia. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Cuando llegaste aquel primer día. 3 enfermeras saliendo corriendo. Claudia con cara de funeral. Yo diciéndote que no ibas a durar. Sí. ¿Tuviste dudas? Nadia lo pensó. Muchas. Pero las dudas no eran sobre quedarme. Eran sobre si iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Y lo hiciste. Lo hicimos. Alejandro asintió. Miró el lago, que a esa hora de la tarde tenía el color específico del invierno suizo, algo entre gris y plata. Nadia. Gracias por no irte. Ella lo miró. Gracias por no echarme, dijo. Alejandro se rió. El mismo sonido limpio de antes. Y Nadia pensó en las 2 enfermeras que se habían ido, en el contrato con la cláusula del trauma psicológico, en los registros médicos que nadie quería ver, en la sala del directorio y el suelo frío y las 2 de la madrugada y todas las noches en que alguien había decidido quedarse cuando era más fácil irse. Y pensó que algunas historias empiezan como obligaciones y terminan siendo exactamente lo que ambas personas necesitaban encontrar. ¿Sabes qué es lo más raro? Dijo. ¿Qué? Que vine aquí convencida de que iba a durar 3 semanas. Y resulta que esto es a donde pertenezco. Alejandro la miró. Luego miró el lago. Luego a ella de nuevo. Yo también, dijo. Y allí, en la terraza de un edificio que llevaba el nombre de un hombre que había creído que los hombres fuertes no se quiebran, 2 personas que se habían roto de maneras muy distintas sostuvieron juntas algo que ninguno de los 2 habría podido construir solo. El lago brillaba abajo, quieto, indiferente y completamente ajeno a lo que acababa de comenzar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Nadia hizo lo correcto al romper el protocolo para salvar a Alejandro, aunque eso pusiera en riesgo su carrera? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.